Buenos días a todos. En primer lugar, como suele ser habitual desde marzo de este año, pues, tengo que referirme a la evolución, ¿no?, de los datos que vamos conociendo del COVID. Este fin de semana se habían hecho unas declaraciones más o menos optimistas. Se volvía a hablar del dominamiento, ¿no?, de la curva, y bueno, pues hoy las noticias vuelven a ser preocupantes, ¿no?, con ese aumento, ¿no?, de ingresos. La verdad que la llegada de estos primeros fríos pues también puede tener su influencia. Debemos de seguir siendo prudentes y en ese sentido pues yo recomendaría al Gobierno de la Junta de Andalucía que sea menos triunfalista con sus anuncios. Y por otro lado, nos llama también poderosamente la atención el hecho de que de algún modo se esté haciendo un discurso desde la propia Junta de Andalucía en el que se viene, en fin, de manera más o menos subliminal, pero acaba arraigando, ¿no? Se viene culpabilizando a los propios ciudadanos del aumento de casos, de la propagación del COVID. Ahora, además, en los próximos días se conocerán probablemente, en fin, algunos datos, algunas encuestas que se han hecho sobre este tema, y pensamos nosotros que quizás sean los que determinan este tipo de declaraciones por parte del Gobierno. Y nosotros en esto volvemos a insistir. Creemos que la ciudadanía se está comportando de manera ejemplar y creemos que el mal comportamiento de unos pocos, muchas veces no castigado, no penalizado como se debe, pues no puede suponer el perjuicio y el daño pues para una inmensa mayoría. Hemos visto como, por ejemplo, en la provincia de Granada se han sufrido un cierre radical de hostelería y del comercio, y sin que hayamos tenido en ningún caso datos, informaciones en las que se establezca esa correlación entre ese cierre y el número de contagios, o que sepamos el número de contagios que se vienen produciendo en los comercios o los que se vienen produciendo en la hostelería. No hay estudios relevantes, no hay estudios cualificados que nos vengan a decir que realmente ese es el problema. Y en ese sentido entendemos que muchas veces se está actuando de la manera más fácil y que se tiran balones fuera, que luego se pretenden arreglar, como se va a hacer hoy en uno de los decretos, bueno, pues con una ayuda de 1.000 euros, ¿no?, a los autónomos. Eso no es, desde luego, la solución. Por otro lado, bueno, me voy a referir también brevemente a la noticia en la que se habla, en fin, de las enmiendas que se han presentado en esta semana, enmiendas parciales al presupuesto. Nosotros todavía no conocemos el detalle de las que se hayan podido presentar por el PSOE y por Adelante Andalucía. Las analizaremos detenidamente, pero igual que en su momento dijimos durante la negociación del anteproyecto que estaríamos atentos y que esperábamos a ver en qué acababan las negociaciones que nos anunciaba el Gobierno tenía con los partidos de la izquierda, bueno, pues vamos a ver qué receptividad encuentran estas propuestas en el Gobierno, porque evidentemente nosotros no vamos a permitir, no vamos a colaborar en que lo que no se admitió inicialmente en el anteproyecto, pues que se pueda intentar meter de rondón a través de estas enmiendas parciales. Los presupuestos tienen que tener como prioridad ese control del gasto, tienen que ser unos presupuestos austeros y unos presupuestos en los que todos los esfuerzos y todos los recursos estén a disposición directa de la lucha contra la crisis sanitaria, contra la crisis económica y contra la crisis social, sin ningún tipo de distracción ni de salida colateral para gastos superfluos e inútiles. Haré también, pero también de manera muy breve, una alusión a las encuestas que hemos conocido, ¿no?, en esta semana. Reiterar lo que venimos diciendo siempre. Si no le damos mayor importancia ni cuando nos perjudican,
ni cuando nos benefician, que últimamente suele ser lo habitual. Bueno, a nosotros lo que nos preocupa es la temperatura que tomamos en las calles, el que vemos el aliento de los simpatizantes, de los ciudadanos en general, que vienen apoyando nuestros proyectos y que nos animan a no desfallecer en nuestro empeño, y eso es para nosotros el mejor termómetro y la mejor encuesta. A partir de ahí, bueno, pues evidentemente todo el mundo hará sus lecturas. Todas las encuestas, sin excepción, se hacen por encargo, con lo cual esas encuestas pues casi nunca, o yo diría, mejor dicho, nunca perjudican a quien las ha encargado, ¿no? Evidentemente. Nosotros hasta la fecha no hemos encargado ninguna, y lo cierto y verdad es que eso, pues si aún así los datos pues son positivos, pues no deja de ser una buena noticia, aunque ya digo que la importancia que le damos es la justa. Y hoy correspondería, siendo el segundo aniversario de nuestra entrada en el Parlamento de Andalucía, que significó también la entrada de mi partido, de Vox, en las instituciones, pues correspondería que hiciéramos un pequeño balance, ¿no?, de lo que estamos. Pero la realidad es que, tristemente, este 2020 ha sido y será ya para siempre el primer año de la pandemia. Esperemos que sea el año de la pandemia, ojalá, ¿no? Pero de momento solo podemos decir que es el primer año de la pandemia. Evidentemente hay muchos proyectos iniciados, muchas apuestas, muchas negociaciones, algunas cerradas, otras abiertas, en las que nuestro partido, en las que el Grupo Parlamentario Vox Andalucía está trabajando pues para que efectivamente ese cambio que tantas veces se dice desde la Junta de Andalucía, que gustan de decirse de sí mismos el Gobierno del cambio, bueno, pues para que realmente pueda llegar a suponer al menos algunos cambios, ¿no? Y tristemente, pues muchas de esas cosas que se habían iniciado se han quedado en el camino por culpa de este maldito virus, ¿no? En ese sentido, nosotros lo único que podemos hacer es insistir. En este momento, desde luego, entendemos que todos los esfuerzos, sin ningún género de dudas, tienen que estar centrados y todos tienen que ir dirigidos a la lucha contra la pandemia, como decía antes, en los tres frentes: en el frente sanitario, en el frente económico y en el frente social. Y en ese sentido, bueno, pues creemos que más que nunca la filosofía que ha seguido Vox desde su llegada al Parlamento, que no ha sido otra que la de articular posiciones y articular políticas que sean útiles para los ciudadanos, pues como digo, esa actuación, esa filosofía, ese empeño, creo que es el que vamos a seguir trabajando, y creo que es ahora mismo lo que se requiere, ¿no?, en esta región. Y dicho lo cual, pues me pongo a su disposición. Sí, en estos 2 años del acuerdo que suscribieron, en ese balance que hay un porcentaje... Le oigo mal, perdone. ¿En qué porcentaje de cumplimiento ustedes estiman que hay en ese acuerdo al que llegaron? Y en estos 2 años, ¿qué porcentaje hay cumplido y qué falta por cumplir? Esto es muy difícil hablar de porcentajes. Evidentemente, en enero del 2019 se firmó un pacto de investidura. Era un pacto que de alguna manera no dejaba de ser casi un mapa en blanco, porque había muchos territorios inexplorados, tanto por parte del propio Partido Popular como, por supuesto, de Vox, pero de alguna manera sirvió de guión. Se profundizó en ese pacto de investidura, ya también con la participación de Ciudadanos, con la suscripción del primer y el segundo pacto presupuestario, y ahora, pues incluso en este tercer pacto presupuestario, la implicación
del Gobierno ha sido plena, ¿no? Además de los dos partidos que sustentan al Gobierno de la Junta. Y en ese sentido, bueno, a día de hoy yo creo que la cuestión es, más que de porcentajes, hablar de actitudes, ¿no? Hablar de talantes. Y eso, pues, como ya hemos puesto de manifiesto en algunas ocasiones, ha sido oscilante. Cierto es, y lo decía también hace unos instantes, que este segundo año, que hubiera podido ser muy importante para que hubiéramos podido analizar si efectivamente el Gobierno de la Junta de Andalucía iba a tener el coraje político de realizar esos cambios que nosotros creemos que le demandaban todos los andaluces que votaron por primera vez para que los socialistas estuvieran fuera del Gobierno de la Junta de Andalucía en 40 años, como digo, se hubiera podido comprobar si efectivamente estaban a la altura de ese reto y si tenían ese coraje político. Ahora, bueno, pues lamentamos muchas veces el que les vemos empeñados en esa batalla absurda del y tú más con el Gobierno central, con el Gobierno de España, en una muestra, como también decimos en muchas ocasiones, de esa disfuncionalidad del Estado de las autonomías, que se ha puesto además claramente de manifiesto en la gestión de esta crisis. Y bueno, se pierden muchas energías y se pierden muchos recursos y se pierde mucho tiempo en ese tipo de debates vanos. Se pierde también mucho tiempo por parte del Gobierno de la Junta en hacerse propaganda, se gasta más tiempo en informar de lo que se hace que en preparar las cosas que se hacen. Y bueno, vamos a ver. En este momento todavía entiendo que hacer un balance sería arriesgado, y máxime cuando acabamos de suscribir un tercer pacto presupuestario, ¿no? ¿Pero están medianamente satisfechos? Nosotros hemos firmado un acuerdo. Evidentemente, cuando acabamos de firmar un acuerdo, creo que no sé qué día fue cuando lo firmamos, hará 2 semanas, ¿no? O por ahí. Si hemos firmado un acuerdo, evidentemente todavía es pronto para que valoremos, y en estas 2 semanas no han sucedido cosas como para que hagamos un balance, evidentemente. Y por otro lado, bueno, pues evidentemente la suscripción de ese acuerdo es porque hemos llegado a un punto de mutuo entendimiento, ¿no? Evidentemente nosotros no estamos gobernando, y eso es algo que también hay que tener en cuenta. Nosotros haríamos muchas cosas diferentes de las que está haciendo este Gobierno, pero aunque tenemos por las leyes de la aritmética una cierta capacidad de influencia, pero nosotros somos 12 y en la Cámara hay otros 90, somos 11, perdón, y en la Cámara hay otros 98 diputados que no son de Vox.